El Evangelio nos ofrece una escena en la que se pone de manifiesto los intereses de los discípulos y la verdadera meta de Jesús. En su caminar hacia Jerusalén, ha precedido a todo esto el tercer anuncio de la pasión, muerte y resurrección de Jesús. La intervención de los hijos de Zebedeo no estaría en sintonía en ese anuncio de la pasión. En el presente texto podemos encontrar dos partes del Evangelio. La petición de los hijos de Zebedeo sería la primera parte, y la segunda parte, la enseñanza a los 12. Es un conjunto que ha podido componerse en torno al seguimiento y al poder. De la misma manera que antes se había reflexionado sobre el seguimiento y las riquezas, en el marco del camino de Jesús hacia Jerusalén. Mis queridos hermanos, preparemos nuestros corazones para escuchar el Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 10, del versículo 35 al 45. Gloria a ti, Señor Jesús. Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, se acercaron a Jesús y le dijeron: Maestro, queremos que nos hagas el favor que vamos a pedirte. Él les preguntó: ¿qué quieren que haga por ustedes? Jesús les dijo. Y ellos contestaron y le dijeron: concédenos que en tu reino glorioso nos sentemos uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Jesús les contestó: ustedes no saben lo que están pidiendo. ¿Pueden beber este trago amargo que voy a beber yo y recibir el bautismo que yo voy a recibir? Ellos contestaron: podemos. Jesús les dijo: ustedes beberán este trago amargo y recibirán el bautismo que yo voy a recibir. Pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me corresponde a mí darlo, sino que se les será dado a aquellos para quienes está preparado. Cuando los otros 10 discípulos oyeron esto, se enojaron con Santiago y Juan, pero Jesús los llamó y les dijo: como ustedes saben, entre los paganos hay jefes que se creen con derecho a gobernar con tiranía a sus súbditos, y los grandes hacen sentir su autoridad sobre ellos. Pero entre ustedes no debe de ser así. Al contrario, el que se quiera hacer grande entre ustedes deberá servir a los demás. Y el que entre ustedes quiera ser el primero deberá ser el esclavo de los demás. Porque ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate por una multitud. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Llamados para servir. La lectura de hoy rompe de tal manera con todo lo que estamos acostumbrados, mis hermanos, que nos resulta difícil de captar, no porque la idea no esté clara. El que tiene la autoridad debería servir y no servirse. En nuestra cabeza todo parece tan claro, es decir, que se concluye en obras, decisiones y actitudes,
del criterio que Jesús explica. Es tan difícil que todos tenemos respuestas a cómo debería actuar cada uno de nosotros con los demás. Y nos quedamos sordos cuando somos nosotros los que tenemos autoridad sobre ellos. Interesante, ¿no, mis hermanos? Los tenidos como grandes y bienhechores de las naciones, llámense estadistas o dictadores o como ustedes lo quieran llamar, han trabajado y se han esforzado por alcanzar una posición de renombre. No han buscado quedar en el anonimato. No han buscado hacer cosas en favor de los demás sin esperar recibir nada a cambio. Porque lo que les interesa es llegar al poder y ostentar una posesión eminente. Los mensajes populistas muy de moda, por cierto, en nuestra época, por todos los políticos a nivel mundial, eso que nosotros escuchamos, lo único que están buscando es llegar a una posición de poder. Tristemente, ese mismo deseo de escalar y lograr una posición es lo que se vende en nuestro sistema de educación en la actualidad y en todo el mundo. Y le decimos que es una oportunidad para todos. Pero no es más que una falsa promesa que causa muchas frustraciones, porque los que ostentan posiciones eminentes se aferran de tal modo a ellas que hoy no hay espacio para otros. Y es más triste, mis queridos hermanos, que en la iglesia se pretenda seguir este modelo. Santiago y Juan, habiendo escuchado el anuncio de salvación que se llevaría a cabo a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, no entendieron el mensaje, pero sabían que había un reino, que ellos estarían ahí, pero pensaron que tal vez sería un reino similar a los que ellos habían escuchado o conocido, y quisieron entonces tener un cheque en blanco. ¿De quién? De parte del Señor. Y le dijeron, Maestro, danos cualquier cosa que te pidamos. Como aquellos niños que le dicen a papá, di que sí, ala, di que sí. Pero sí, ¿a qué? Jesús no concede y tampoco accede a decir que sí irresponsablemente, tal como estos discípulos pretendieron y como muchas veces pasa. Algunos nos han enseñado que nosotros podemos pedirle cualquier cosa al Señor y si lo hacemos con fe, Él nos lo dará. Así nos lo han enseñado. Pero Jesús preguntó que qué querían. Y ellos expresaron su deseo de alcanzar, ¿qué cosa? Una posición eminente. ¿Y en dónde? Uno a la derecha y otro a la izquierda de nuestro Señor. Jesús tiene que corregir esta idea equivocada del gobierno y autoridad dada por el Señor. Pues habían sido llamados ¿a qué? A servir y no engrandecerse. Hoy en día, levantar el puño e insultar a las autoridades es un ejercicio tranquilizador para muchos. Toda culpa, al parecer, la tienen los que mandan. Nuestra conciencia queda relajada cuando se hace tal acción. Después, ese mismo puño puede servir para hacer daño a otro. Pero eso ya no lo vemos con tanta claridad, mis hermanos. Jesús en el Evangelio que hoy leemos no levanta el puño, sino que se pone a sí mismo al frente de la fila de los servidores. Los versículos anteriores al presente Evangelio nos cuenta que Jesús anuncia a los discípulos su pasión, muerte y resurrección. Ellos no lo entendieron y tienen miedo.
Pero él sigue caminando, decidido llegar a Jerusalén, que es la ciudad donde le pasará todo esto. Podría parecer y podríamos pensar, para algunos puede pasar por la mente que Jesús es un suicida. Pero la explicación de todo esto, mis queridos hermanos, lo podemos encontrar en los últimos versículos del Santo Evangelio que hoy hemos anunciado, que es el servicio que le lleva a dar la vida como un rescate, como una liberación para todos. El contraste es grande entre la actitud de donación de Jesús y el deseo de poder de los discípulos. ¿De quiénes? De Santiago y de Juan, que se atreven a pedirle lo primero. ¿Y qué es lo primero que ellos quieren? Los puestos en el gobierno que piensan que organizará Jesús cuando libere Jerusalén de los romanos. Quizás están pensando en una revuelta armada, como tantos que habían intentado y seguirán haciendo. Los otros 10 discípulos no son mejores, sino que se enfadan con los 2 hermanos, porque ellos también desean una parte del pastel del nuevo reino. Jesús los reúne a su alrededor y con mucha paciencia, como un maestro que explica cosas complicadas a niños pequeños, les pone delante de ellos una comparación. Por un lado, los poderosos de la tierra, y por otro, ustedes, dice el Señor. Los que figuran como gobernantes se basan en la opresión, en el dominio. Pero ustedes, le habla a los discípulos y también hoy nos habla a nosotros, no deben de ser así. No debemos de ser así, mis queridos hermanos. La comunidad que Jesús establece a su alrededor tiene unas características tan especiales que la hacen diferente y llamativa. En cualquier época o cultura, donde quiera que se encarne. Al principio del Evangelio se ha definido como una familia quiénes son mis hermanos y mis hermanas, quienes hacen la voluntad de Dios. Dijo mirando a los que estaban sentados a su alrededor. Así, mis queridos hermanos, se rompía la esclavitud de la raza que era utilizada para marcar diferencias entre personas, clanes, pueblos y naciones. Ahora Jesús añade el criterio del servicio, que será la clave de las relaciones dentro de la comunidad cristiana. Nada se debe de hacer o decir dentro de la iglesia que no sea para servir mejor. ¿A quiénes? A nuestros hermanos, a nuestras hermanas, especialmente los más necesitados y débiles. Así las cosas, mis queridos hermanos. Ningún cristiano puede pasar desapercibido, aunque no quiera, en medio de una sociedad que se mueve fundamentalmente por intereses. Cuando nosotros mostramos el amor de Dios, cuando nosotros nos empezamos a dedicar a servir gratuitamente, debemos de brillar como un faro en la oscuridad. Cualquier grupo cristiano que viva realmente como Jesús o que se esfuerce por intentarlo, llamará la atención. Llamará la atención de los que lo vean. Se deberán preguntar, ¿cómo puede ser que exista gente tan loca como para seguir a un crucificado? Y lo hemos escuchado, mis hermanos. Nos han señalado y nos han dicho tal situación. Y sí, es la cruz la que nos hace que nosotros tengamos una identidad, que muestra nuestra identidad. Jesús mismo lo dice al final de la lectura de hoy, dar la vida en rescate de una multitud, la liberación de una multitud. Pero recordemos, mis hermanos,
No es una muerte por casualidad, es una donación total, absoluta, generosa, incondicional. Jesús no nos ha exigido nada antes de decidirse a dar la vida por nosotros. Jesús no nos ha puesto condiciones. Él no nos ha dicho cuando hagan esto, aquello, entonces daré la vida por ustedes. No, mis hermanos. Él lo hizo por amor, sin pedir nada a cambio. Jesús se ha lanzado a amar, se ha echado adelante, se ha puesto adelante, con la esperanza puesta de que nosotros lo volteemos a ver. Nosotros pongamos la mirada en Él y que lo sigamos. Debemos reconocer, mis hermanos, que Jesús tiene y ha puesto su confianza en nosotros y ha creído en nosotros, pero lamentablemente nosotros no hemos hecho nada. Él ha puesto los ojos en nosotros, nos ha llamado. ¿Y qué hemos hecho nosotros? Es de manifestar que cuando observamos nuestra querida iglesia, encontramos en ella muchos testigos de dominio y también muchos de servicio, muchos de opresión y muchos de generosidad, de entrega. Por una parte, descubrimos en muchos el gusto por una estética que marcan las diferencias, vestidos, casi disfraces, gestos afectados y discursos extraordinarios que quizás tuvieran una razón de ser en otros momentos y en otras épocas, pero que ahora son una forma de obstaculizar lo que se pretende comunicar. Hay gente que hace sus cálculos para subir escalones de poder y de dominio. Y que cree que se sitúa así, que si se sitúa así, puede estar fuera de una órbita de las personas que nos consideramos normales. Por otra parte, tenemos a muchos, pero muchos de nuestros hermanos que se dedican al servicio con sencillez, con humildad, y hacen conocer a Jesús a una forma de actuar con amor, a dar la vida por la gente, a darse por la gente, que no tiene nada para corresponder y que quizás ni es capaz de sonreírles, pero ahí están, sirviendo con amor. Las vidas entregadas por amor se cuentan por muchos miles en la misma iglesia en que vivimos, mis hermanos. Como se ha dicho al principio, el cambio que Jesús nos pide toca raíces que creíamos fundamentales de nuestra forma de vivir. Aquel que se entrega al servicio se expone y se vuelve vulnerable. Aquel que renuncia al dominio, está dispuesto a ser el último, será efectivamente lanzado en los rincones donde no moleste, porque la mayoría seguirá corriendo, dándose codazos para subir más que el del lado. Como Cristo nos enseñó con su ejemplo, mis hermanos, y a través de la oración, que debemos someternos voluntariamente a la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Es una actitud voluntaria. Si es necesario, debemos padecer como cristianos, como seguidores de Jesús, por seguir sus enseñanzas, por poner en práctica su ejemplo de servicio a los demás, mostrando con nuestra vida y nuestras obras que Dios es santo, es justo, misericordioso. Esto no le agrada al mundo, mis hermanos, y trae conflicto, por supuesto, porque las obras de Dios son luz para disipar las tinieblas, y cuando eso ocurre hay oposición, pero jamás Jesús rechazó la oposición, enfrentó la oposición, no fue obstáculo para él, se sometió a la voluntad de hacer lo que el Padre le había designado.
Como seguidores de Jesús, somos llamados a humillarnos ante Dios. ¿Cuáles son nuestros deseos más profundos? ¿Cuáles son nuestros anhelos? ¿Cuáles son nuestras metas? ¿Buscamos sinceramente servir a los demás con vocación y dones que Dios nos ha dado? Debemos reconocer que todos nuestros deseos están manchados con el pecado del orgullo y que hoy solamente hemos querido usar al Señor para lograr una u otra cosa. Despojémonos del egocentrismo, despojémonos de la vanidad, despojémonos del reconocimiento que queremos buscar. Hoy debemos volvernos al Señor, a quien debemos implorar y decir: Jesús, hágase tu voluntad. Y no imponerle nuestros deseos egoístas, sino aprender y entender y deleitarnos en su voluntad. Oremos de que Dios conceda su perdón y su gracia para vivir de acuerdo al llamamiento que tenemos a servirle a Él, por medio de nuestro servicio a los demás, a nuestra familia, con nuestra comunidad y nuestra sociedad en general. Para eso el Señor nos ha regalado una nueva vida. Y aunque puedan haber dificultades, aflicciones, muchas circunstancias que hayan en obstáculo, eso no significa que no tengamos nosotros el deseo de hacer la voluntad de Dios, porque nos ha amado y nos ha salvado. Eso es más que suficiente y un motivo más para vivir con regocijo. En el nombre de Jesús, así sea.